Muy buenas tardes, amable auditorio que me escucha. Soy Saraí Jarquín, estudiante del doctorado en estudios de género. La Escuela de Posgrados en Educación Integral les da la bienvenida al trabajo que presenta como programa institucional para participar en la conmemoración de la Semana de la Mujer. Género y salud, ponencia, inclusión y diversidad. En la presentación de este trabajo, invito a ustedes a que reflexionen en la finalidad de reconocer este tema como un objetivo para adentrarse en lo que es género y salud. Dicen los estudiosos de estos temas que género y salud es un binomio inseparable que fomenta la igualdad de derechos, oportunidades y dentro de ese derecho legal, un decreto jurídico y social. Como un derecho humano, la salud significa bienestar físico y bienestar emocional. Y por lo tanto, un bienestar familiar, social y de desarrollo personal. La Organización Mundial de la Salud considera que las categorías de género son género masculino y género femenino, mientras que las categorías de sexo son hombre y mujer, y se puede identificar dentro de una diversidad de preferencia sexual conforme a una clasificación. Se considera que género guarda una relación con las teorías de sexo biológico hombre-mujer y que no se corresponden expresamente a ellos. Eso es una explicación de una revista de la Organización Mundial de la Salud de agosto de 2018, donde añade que a sus Estados miembros les ayuda a promover sistemas de salud que tienen que ver con cuestiones relacionadas a género y sexo. Diversidad de género en el significado sexual que representa la teoría queer. Se desafían las normas tradicionales de género y sexualidad en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Y es importante hacer esta relación de derechos de igualdad y no discriminación como un cambio significativo para responder a las necesidades y condiciones que nos ayudarán a avanzar en una igualdad sustantiva de derechos humanos. Inclusión y diversidad fomentan una aplicación de seguimiento sobre diversas estrategias aplicables en programas de desarrollo que ya se encuentran inscritas en el Congreso de la Unión desde 1974, donde se aprobó una reforma al artículo 4 constitucional para establecer la igualdad jurídica en cuanto a derechos y obligaciones en hombres y mujeres ante la ley. Considerando que en la diversidad e inclusión se debe reconocer y respetar las diferencias basadas en etnias, género, edad, raza, identidad sexual, diferencias socioculturales, religión y otras, para brindar oportunidades de salud y desarrollo individual y colectivo. El género, como causa de
inequidad sanitaria, dice la revista de la Organización Mundial de la Salud en el 2018, que los datos por desglose sobre salud informan que los hombres tienen una menor esperanza de vida, algo así como de 4.4 años menos. Pero, sin embargo, se considera que la carga de enfermedades que causan más muertes entre niñas y mujeres es debido a que tienen relativamente menos acceso a los servicios de tratamientos médicos y que en ello implica una desigualdad y discriminación como fenómeno social que vulnera la dignidad de los derechos humanos. En México, dicen los estudiosos de este tema, que dentro del sistema de salud referida a la nación mexicana, lógico, se incorpora a las instituciones públicas de salud la creación del Seguro Popular de Servicios de Salud. Sin embargo, dada la cobertura e inversión de este sistema, no fue suficiente para atender los retos que plantea el sistema democrático del país. Y entonces se seguirá esperando que las instancias sanitarias tradicionales, públicas y particulares o la medicina tradicional sean los medios que nos presten servicios para la salud. En este sentido, voy a tratar a ustedes de las conductas en la esfera de salud en función de género. Las mujeres tienen menos probabilidades que los hombres para acceder a programas de tratamiento porque pues tienen diferentes obligaciones tradicionales, influidos por normas y expectativas asociadas a la masculinidad. Incluso se reconoce que en algunos países las mujeres necesitan el permiso de los hombres para el cuidado de su cuerpo y hasta para utilizar los anticonceptivos. Dentro de las palabras claves que vamos a utilizar en esta ponencia, pues se encuentra precisamente los significados de género, de salud, la inclusión a la diversidad, derechos humanos, la interseccionalidad, la interculturalidad, la identidad sexual, las transformaciones sociales y culturales, el concepto de diversidad, un poco de educación y valores. En la introducción yo quiero hacer notar que la Semana de la Mujer, como un trabajo institucional de género y salud, incorpora el tema inclusión a la diversidad como un espacio de reflexión para reconocer avances y desafíos en cuanto a servicios médicos que impactan la salud física y mental de hombres y mujeres, incluyendo desde luego grupos vulnerables y comunidades diversas. El acceso a los servicios de salud para la prevención de enfermedades, para la salud reproductiva, sexual y salud mental, lejos de ser un derecho y una obligación de servicios por instituciones públicas del gobierno, se obstaculiza por la falta de promoción y reconocimiento como leyes vigentes dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y sobre todo la promoción de los derechos humanos que deben ser legalmente reconocidos. En este trabajo se determinan los objetivos dentro de la relación género y salud, destacando la importancia de la inclusión a la diversidad, porque depende de ello aplicar un derecho exigible que determine el bienestar común de una población. Y entonces consideramos como términos importantes
que la salud es uno de los conceptos que más valoramos los seres humanos. El sistema mexicano de salud, en su cobertura, comprende dos sectores de asistencia, el público y el privado. Sin embargo, ante los retos que enfrenta el país en materia de salud, la única respuesta que tenemos muchas veces es la suma de esfuerzos para tomar decisiones y asumir la responsabilidad de salud para buscar medios del servicio privado y curarnos. Independientemente de las instituciones de seguridad social, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE y pues el ISSSTE aquí en México, Puebla, y otros, a través de una cuota de trabajadores asalariados, la población recibe atención médica. Es lamentable que las instituciones de salud pública siempre han atravesado crisis de poca credibilidad en el servicio médico institucional y violan los derechos laborales y faltan al respeto a los derechos humanos. Eso es verdad. La salud es una garantía. Por lo mismo es necesario promover la revisión y actualización de aplicación sanitaria para hacer efectivos los derechos de salud pública. La Ley General de Salud reglamenta el derecho a la protección que tienen todos los individuos. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos encontramos la base para el acceso a los servicios de salud en el artículo 2, apartado 5, que dice: asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la cobertura del sistema nacional con una perspectiva intercultural, así como reconocer las prácticas de la medicina tradicional. Pues bien, tenemos todo esto de garantía. El objetivo general en términos de asistencia de los servicios para la salud recomienda que este programa debe promoverse, difundirse y ejecutar los beneficios en instituciones de salud pública como un derecho, una cultura de respeto a los derechos humanos para bienestar de los usuarios, hombres y mujeres, sin exclusión alguna. Dentro de los objetivos específicos marcados como generar una cultura de conocimiento y reconocimiento de los derechos de salud, informar acerca de las instituciones que se encargan de la protección de los derechos humanos, hacer denuncias y presentar quejas ante la Comisión de los Derechos Humanos por servicios de salud que violenten la dignidad y pongan en riesgo la vida de los ciudadanos. Que debemos generar vínculos, y esto corresponde a las instituciones públicas de salud, que debemos generar vínculos interinstitucionales para una adecuada atención de servicios médicos, que se promueva en las instituciones escolares y en la formación docente, esto es respecto a la educación, la práctica de valores y, sobre todo, algo muy importante, el reconocimiento de la interculturalidad en los grupos sociales como una oportunidad equitativa, o digamos como oportunidades equitativas, que van a determinar la práctica de un mejor servicio. Las transformaciones sociales y culturales, ustedes lo saben, establecen nuevos conceptos sobre significados de género, salud e inclusión y diversidad
interseccional. Ay, ya lo veré. Sabemos que las transformaciones sociales y culturales establecen nuevos conceptos sobre significados de género, de salud, de inclusión, de diversidad, interseccionalidad y otros que tradicionalmente se han usado y que de acuerdo a la sociedad contemporánea se deben analizar. En ese sentido, la inclusión a la diversidad se refiere a una variedad de características de género y de preferencias sexuales, respectivamente, que existen entre las personas, incluyendo raza, etnia, edad, capacidades que crean un entorno de necesidad para sentirse valoradas, para sentirse respetadas y que puedan participar plenamente en una convivencia común. Y es así como diversas teorías sobre estudio de género, feminismo, interseccionalidad, modelos de determinantes sociales enriquecen e identifican factores culturales, políticos y económicos que influyen en la conducta de las personas para la toma de decisiones personales, positivas o negativas en su forma de vivir y de bienestar personal. Con esta introducción a la ponencia que estoy presentando, quiero decirles que incluí en el marco metodológico el método de investigación cualitativa de interpretación sobre conceptos de un lenguaje denotativo. Este lenguaje se ajusta a una realidad en sentido literal. La observancia y sentido lógico de acciones recopiladas a través de la información y entrevistas en diferentes contextos socioculturales implica adentrarse en la problemática que infiere el título de esta ponencia: Género y salud en la inclusión a la diversidad. Pues bien, el método cualitativo no impone categorías preestablecidas para recopilar datos, lo que permite a los participantes expresarse de una manera más libre y auténtica. El método cualitativo fomenta la narrativa y la reflexión, permitiendo que este tipo de investigación utilice técnicas como entrevistas a profundidad, a grupos focales que fomentan la narrativa y la reflexión, y que es flexible y adaptable a las necesidades y contextos de los participantes, aunque requiera una mayor inversión de tiempo y esfuerzo para practicar una investigación de campo y también el cuidado de no generar en esta investigación sensaciones de vulnerabilidad, especialmente si se trata de temas sensibles. La investigación cualitativa utiliza un enfoque inductivo que se basa en la recopilación y análisis de datos para generar teorías y patrones de conducta. Siguiendo esta línea de intención comunicativa, se considera a los sujetos de estudio como un punto sobresaliente en el contenido psicosocial humanista, donde se determina como factor central a un individuo dentro de un grupo de personas que comparten un ámbito común de actividades. Ese trabajo nos permitió elaborar comprensiones sobre la realidad del estudio y a partir de esto generar conceptos de ética y responsabilidad para interpretar
conocer, comprender, a partir de un marco teórico de investigación de casos, la observación de los hechos. Este análisis de datos, de quién, cómo, cuándo y por qué, nos sirvió para elaborar conclusiones y proponer soluciones necesarias. Enseguida, expreso a ustedes un marco referencial precisamente sobre las expectativas de salud e inclusión a la diversidad, como lo refiere el significado de género, que es el determinante. Dice la Organización Mundial de la Salud: si género se refiere a roles y características propias para hombres y mujeres, niños y niñas, se debe comprender que este concepto no es estático y como factor de necesidad de servicios para la salud puede considerarse un determinante social de inequidad. En la inclusión de perspectiva de género, debemos considerar la interseccionalidad como significado y relación con el sexo, que implica precisamente evaluar las necesidades propias de una diversidad y los cambios socioculturales de una sociedad contemporánea, donde las desigualdades sistémicas se configuran a partir de la superposición de diferentes factores sociales, culturales y, desde luego, dentro de eso, pues es las familiares. Dice Alan Turing en su libro ¿Podremos vivir juntos? Este libro del Fondo de Cultura Económica, en la página 56 y 57, expresa un concepto muy cierto. Dice: los individuos como seres humanos evolucionamos dentro de una sociedad que nos mantiene en una relación interpersonal donde somos sujetos de una colectividad necesaria que se ajuste a nuestras necesidades. Y sí, esto es verdad, nada más cierto. Sin embargo, yo expreso que es necesario separar la voluntad personal de la libertad de acción dentro de una norma ética que lucha por el bien común y el orden de las cosas, para no afectar a la sociedad con desviaciones colectivas o personales que impidan a los sujetos o al sujeto ponerse al servicio de la ley. Como referencia, es discutible que en el gremio social existen y se diferencian agrupamientos que implican procesos diversos en mente, estilos de vida, preferencias individuales, preferencias sexuales, culturales, diferencias religiosas, económicas, políticas, y que finalmente buscan la inserción social para sobrevivir y realizarse como seres humanos. Esto es muy entendible. A lo anterior, analizar las premisas de la teoría queer, se debe considerar que, como punto central, esta teoría rechaza la clasificación de los individuos en categorías universales fijas, sea hombre o mujer, y cuestiona y explora estas etiquetas proponiendo una mirada más amplia y diversa del mundo con un enfoque crítico a las normas culturales y sociales relacionadas con género y sexualidad, basada en la idea
de que estas normas son construcciones sociales y no realidades fijas o naturales. Y difunden que el género no es algo innato. Aquello de que nacemos hombres, nacemos mujeres, o nos hacemos hombres o nos hacemos mujeres. Esto significa que dice que se construyen a través de acciones y representaciones virtuales. Que nació un niño, que se vista de azul. Que nació un niño, no le regalen una muñeca. Que nació una niña, sí, regálenle una muñeca. Y bueno, lo dejo a sus reflexiones. Este asunto, Judith Butler, una de las defensoras de los conceptos anteriores, postula que el género se crea a través de actos repetitivos y ritualizados. Y bueno, pues esto ayuda precisamente al asunto de la teoría queer. Y en resumen, la teoría queer rechaza las nociones tradicionales de género, de identidad y sexualidad, y en su lugar propone una comprensión más fluida, diversa y dinámica de estas categorías. La inclusión en la salud para la diversidad se refiere a la capacidad del sistema de salud para brindar atención médica de calidad, efectiva y respetuosa a todas las personas sin distinción de origen e identidad de género y sexo. Finalidades del derecho a la protección de la salud dirigidas a la población en general, sin exclusión de ninguna persona, dicen: el bienestar físico y mental del hombre es muy importante para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades. La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana en el ser humano es primordial. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, la conservación y el disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación y mejoramiento para restaurar la salud es muy importante. El disfrute de los servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población es necesaria. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud es necesario. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud es una obligación de los servicios de salud para las personas que llevan a cabo este trabajo en bien de una comunidad. Y bueno, la justicia y solidaridad para la igualdad y la inclusión de la diversidad está compuesta de diferentes conceptos. Justicia, pues ya conocemos que es un concepto fundamental que regula nexos que se establecen entre las personas para sostener el orden, la ley de igualdad de los derechos constitucionales y el bien común en todas las circunstancias pertinentes, por la necesidad de mantener la armonía en una sociedad que se basa precisamente en la justicia a partir de normas y reglas que determinan acciones específicas de convivencia humana. Dentro de esto también es muy importante recordar que la solidaridad es un apoyo mutuo. Eso es muy importante. La solidaridad es un apoyo mutuo que posibilita el bien común.
Su valor va más allá de la justicia, pues si ésta garantiza los derechos individuales, la solidaridad es un valor moral que brinda apoyo a las personas sin distinción de raza, credo, edad, género, preferencias sexuales y condiciones socioculturales. Como un valor moral, la solidaridad genera el servicio comunitario y contribuye a crear un mundo mejor. Y bueno, antes de concluir, es muy importante reconocer que la inclusión a la diversidad implica evaluar el concepto en que se determina el género como aspecto fundamental para abordar las desigualdades y garantizar el acceso equitativo, en este caso, en los servicios de salud. Tengo un concepto muy importante de los apuntes de Derecho y Género de la doctora Lucía Bustos Aguilera, en donde obtuve la siguiente información. Dice Joan Scott que identifica dos coordenadas para la definición de género. Uno, su condición como un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias percibidas entre sexos. Y dos, como una forma de significar las relaciones de poder. En esos conceptos encontramos una perspectiva que conduce implícitamente al orden masculino dominador, que se ha manejado desde muchas generaciones anteriores y donde el concepto de género mal informado conduce a inequidades y desigualdades jerárquicas en contra de las mujeres y de las niñas. Es muy importante pugnar para que la función legislativa pueda generar condiciones de igualdad a partir de un nuevo marco normativo que evite la discriminación que por motivos de género se produce en la realidad. Aunque es de reconocer que el proyecto Pro Igualdad 2021-2024 establece 6 prioridades nacionales en materia de igualdad de género. 1. La igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. 2. La erradicación de la violencia contra las mujeres y el acceso a la justicia. 3. El acceso de las mujeres a un trabajo digno y remunerado. 4. El desarrollo social y bienestar de la mujer. 5. Los entornos seguros y sensibles al género. Y 6. La incorporación transversal de la perspectiva de género. En este sentido, recalcando sobre la inclusión a la diversidad a partir del estudio cualitativo sobre inclusión, los sujetos entrevistados expresaron que un ejercicio comparativo de cualidades entre personas normales y degenerados sexuales, como se les señala, es un estereotipo agresivo, una ofensa a la dignidad humana. La dignidad humana y la discriminación son temas que se engloban en el tema de inclusión a la diversidad, considerados estos términos como derechos humanos, que si bien la inclusión se considera una interacción e integración armónica de toda clase de individuos, sin cuestionamientos de credo, raza, género, preferencias sexuales, la diversidad reconoce características que diferencian a las personas entre sí, las cuales por derecho se les debe brindar beneficios y reconocimientos ajustados a su diversidad. No solo por razones éticas ni humanas, que comprenden su calidad de seres humanos, sino también, escúchese bien, sino también por un beneficio social y cultural de una población en asociación implícita para su desarrollo, sin considerar sesgos para eliminar prejuicios y conductas que minan posibilidades de desarrollo económico, social
y cultural. Hablemos un poquito de interculturalidad. La interculturalidad es un concepto clave que impulsa las transformaciones socioculturales en las sociedades contemporáneas, buscando promover la convivencia armónica y la inclusión de la diversidad dentro de una sociedad, buscando el respeto mutuo, la comprensión y la colaboración para el bien común. Analizando las dimensiones claves en el servicio de salud, nos va a ofrecer un panorama de inclusión. Tomemos en cuenta que la accesibilidad es la encargada de brindar atención médica accesible para personas con discapacidades, adultos mayores, personas con necesidades especiales, hombres y mujeres. Que aplicando el concepto de culturalidad se consideran creencias, valores y prácticas culturales de las personas que soliciten la atención médica. Que para aplicar el concepto sobre diversidad de género y orientación sexual es muy importante tener la responsabilidad ética y profesional para brindar una atención respetuosa y efectiva para las personas LGBTQ. Y sobre atención a raza, etnia y sexo diverso, es necesario reconocer y abordar disparidades en la salud que están relacionadas precisamente con esa interculturalidad normativa de leyes que inscribe la Constitución Política de los Estados mexicanos y los significados de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y bueno, dentro de el término conceptual, vamos a darle una perspectiva de género, de inclusión a la salud, de derecho a igualdad, a la no discriminación, y que reconozcamos aquí en esta teoría que las mujeres sufren desigualdades de una discriminación abierta, de una discriminación desde su salud física, mental, hasta una discriminación jerárquica de individualidad. Actualmente, en un análisis conciliatorio, diversas organizaciones y estudiosos de los derechos humanos justifican mediante programas alentadores un verdadero cambio para acortar las distancias hacia un bienestar común, donde prospere la igualdad de los derechos humanos, se fomente el servicio de salud y la inclusión de la diversidad y sobre todo la no discriminación. Aquí el papel de la interseccionalidad reconoce que las desigualdades se configuran a partir de superposiciones de diferentes factores sociales, culturales y de género que definen a la persona e interesan en la opresión y discriminación simultáneamente, y que esas intersecciones pueden afectar su salud física, mental y emocional. Ofrezco a ustedes unas estrategias para promover en la salud la inclusión a la diversidad. Primero, que exista una capacitación al personal de salud sobre diversidad, inclusión y sensibilidad cultural. Que se organice un diseño de servicios de salud inclusivos, donde existan entornos de atención médica y psicológica que sean accesibles, acogedores para toda clase de personas. Eso es muy importante. Que se involucre a la comunidad en la planificación y evaluación de los servicios de salud. Y sobre todo algo también que se tiene que hacer, una recopilación de datos sobre lo que es la diversidad de las personas que reciben atención médica, para que ahí se puedan abordar e identificar disparidades.
Ahora, sobre los beneficios de la inclusión a la diversidad en la salud, es muy importante considerar que el beneficio de la inclusión mejora la calidad de atención médica para reducir disparidades, que se aumenta la confianza ciudadana en el sistema de salud pública, que va a existir una reducción de barreras en la inclusión a la salud que nos permita un servicio ético y nos promueva el uso de la tecnología, la investigación científica y los medios necesarios para atender a una población que debe beneficiarse de una salud física y mental. Ahora, hay algo muy importante que debemos reconocer: las inequidades que afectan los derechos humanos, que provocan la discriminación en los servicios de salud y en las relaciones laborales. Bueno, la inclusión de la perspectiva de género en este trabajo expone la necesidad de salud y no desigualdad entre hombres, mujeres y grupos diversos que enfrentan la discriminación por preferencias sexuales. Se ofrece aquí una respuesta para cómo lograr la inclusión y el respeto en los derechos de salud para hombres, mujeres, grupos vulnerables y comunidades LGBTIQ. Del manual para docentes de la Secretaría de Educación Pública en Puebla 2015, se expresa que transversalizar en la perspectiva de género va a implicar establecer conexiones equilibradas en la formación teórica y práctica. Así, desde luego, se comprende que la creencia de lo masculino y lo femenino constituyen dos categorías distintas y mutuamente excluyentes, y que la conducta de un individuo puede recaer en una de estas, que los hombres verdaderamente hombres deben ser vigorosos, seguros de sí mismos, duros, realistas y asertivos, y que la mujer verdaderamente mujer son tiernas, dependientes, muy sensibles, hasta frívolas aceptan, pero poco prácticas. Bueno, pues esta educación tradicional ha sometido a niños y a niñas en esta intensa opresión social para sujetarse al estereotipo de género. Sin embargo, en este tipo de formación que ha promovido jerarquías, valorizaciones y desvalorizaciones, encontramos y reconocemos, como ya se mencionó, nada es estático. Y una vez reconocida la desigualdad, la discriminación y las inequidades de carácter sistémico, se atraviesa un nuevo sistema social que debe adaptarse y adoptar diversas formas de la perspectiva de género, entendiendo que el lenguaje es la rueda de la transmisión de la cultura. Y para ello, la psicóloga Yadira Calvo recomienda: en las instituciones educativas se debe implicar un lenguaje incluyente que respete la inclusión de género sin menoscabo de desigualdad y discriminación. Y bueno, pues propiamente como una parte final vamos a considerar las conductas en la esfera de la salud en función de género. Las determinantes de salud relacionadas con el género y la influencia de estereotipos tradicionales que están provocando la desigualdad entre hombres y mujeres también determinan oposición para la exclusión femenina en diferentes contextos. Que la falta de recursos económicos y de otra índole, como etnia, ubicación de vivienda,
entornos urbanos que provocan enfermedades obesogénicas y las normas y códigos aplicados en los centros sanitarios ponen en riesgo la salud, que determina una enorme tasa de mortalidad. Las decisiones de los padres, que en ocasiones dan preferencia de atención de salud a los niños y a las niñas, desde luego que es una probabilidad menos para el sexo femenino de ser atendidas. Y en el caso de los adolescentes, por la falta de orientación sexual que conforman este grupo del queer, de la LGTBI, se entiende que existen altos índices de drogadicción por exceso también, y un exceso también de bebidas alcohólicas. Que las expectativas culturales y sociales de los empleados, que implican factores de riesgo influidos por normas tradicionales de masculinidad y exposición a contaminantes en un empleo necesario, es cierto. Y desde luego hablamos de las consecuencias de la falta de atención médica en el género femenino. Esas consecuencias de la falta de atención médica en el género femenino se traduce en varios puntos muy duros de expresar. La muerte prematura por la falta de atención médica en adolescentes que han sufrido una violación traumática y un aborto provocado por embarazo no deseado. La discapacidad y el sufrimiento del cuerpo, de la salud, por la falta de atención médica a mujeres que sobreviven a enfermedades crónicas sin el tratamiento adecuado. La falta de prevención de enfermedades epidémicas que dejan los centros de salud. Hasta últimamente se escucha que hay una campaña en contra de la influenza que se aproxima. Bueno, pues eso suena bien, pero sí, existe esa falta de prevención en los centros de salud. Y bueno, pues otro punto es la salud reproductiva y sexual que se caracteriza en la no prevención de embarazos de riesgo, en que no será el conocimiento y la orientación en la salud sobre anticonceptivos, sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual. Y bueno, la violencia de género en la salud física y mental, que impacta a la mujer y le provoca estrés y ansiedad, puede llevarla a la depresión y hasta la obsesión suicida. Las principales causas de muerte en las mujeres por negligencia de tratamientos adecuados para prevención son las enfermedades cardiovasculares, factores de riesgo por diabetes, la exposición a contaminantes ambientales como pues en los medios rurales las cocinas de leña, ¿verdad? El cáncer de mama, que no hay una campaña de prevención, el cáncer de cuello uterino, desde luego el VIH, SIDA, en mujeres de edad reproductiva, otras situaciones, la violencia de género, que pues sí, en este sentido hay mucha violencia y hay muchas víctimas femeninas muertas por su pareja, por su cónyuge, con su cónyuge, etcétera. Las enfermedades pulmonares obstructivas, tuberculosis, por mala alimentación, por descuidos, las anemias perniciosas que entran dentro de eso precisamente, la depresión, el suicidio, los sangrados vaginales por abortos espontáneos, que muchas veces, pues a veces son provocados o simplemente se da, sobre todo en adolescentes. Bueno, pues este asunto de la falta de integración femenina y las desigualdades jerárquicas en escalas profesionales o académicas son motivo de discriminación encubierta que afecta directamente a las mujeres
con actividades domésticas y de cuidados maternales y servicios de cuidado médico en la familia. En ese punto las mujeres resaltaron que el matrimonio y la maternidad acentúan las desventajas para lograr el éxito, porque resulta complicado compaginar la vida profesional y familiar. Otro de los problemas que enfrentan las mujeres para su inclusión en la igualdad, ¿cómo diríamos? En la igualdad y la diversidad, es el acoso sexual. El acoso sexual que sufren en espacios laborales y la necesidad de ubicación directiva en una empresa. Finalmente, se considera que visibilizar el papel y aporte de las mujeres en la ciencia, la investigación, la literatura, son horizontes lejanos que implican desigualdad y discriminación. Las estudiosas, doctoras, psicólogas, investigadoras, Guarderas y Eulalia Pérez hacen precisamente una recomendación y un señalamiento en su libro del impacto de las mujeres en la ciencia, y señalan que la organización genérica y la superación de la mujer a la imagen masculinizada deberá tratarse como una necesidad de construir un puente de tejido social entre universidades, instituciones y centros de cultura y espacios laborales para lograr una normatividad civil que es necesaria para hacer menos hostil el proceso de transformación y regularización del problema discriminativo y de desigualdad genérica. Y bueno, pues ya para finalizar, se incluye aquí la problemática de la invisibilidad de las mujeres en la literatura, que durante siglos han estado silenciadas y no tomadas en consideración, porque la creación cultural como espacio público solo es atribuido a los varones, considerando que las mujeres encuentran muchos obstáculos para situarse en un lugar visible de la literatura. Y por diferentes razones se puede considerar la diferencia de cultura, los niveles educativos, las desigualdades entre hombres y mujeres. Y en segundo lugar, la creencia imperante de que la literatura es cosa de hombres y que las mujeres no estaban capacitadas para ellos. En general, también se encuentran en la resistencia y preferencia que tienen a veces las editoriales para solo publicar literatura escrita por varones. Y finalmente, dentro de las críticas desvalorizantes, se considera que sus obras son literatura solo para mujeres, observando un claro sesgo de género. Cuando se dice que el masculino es el universal y en concreto los hombres escriben para toda la ciudadanía y las mujeres solo escriben para ellas mismas. Y bueno, les presento a ustedes las conclusiones y propuestas que esta ponencia expone. Género y salud es un binomio inseparable que fomenta la igualdad de derechos, oportunidades y, dentro del derecho legal, un decreto jurídico y social. Como un derecho humano, la salud significa bienestar físico, bienestar emocional y, por lo tanto, bienestar familiar, social y desarrollo personal. Ahora, se considera que el género guarda una relación con las teorías de sexo biológico, hombre-mujer, y que no se corresponden forzosamente a ellas. Que la inclusión en la salud para la diversidad se refiere a la capacidad del sistema de salud para brindar atención médica de calidad, efectiva y respetuosa, sin distinción de origen, identidad, de género y sexo. Analizar las dimensiones claves
en el servicio de salud nos ofrece un panorama de inclusión. Eso ya fue analizado. Y bueno, que la violencia de género en la salud física y mental impacta a la mujer y le provoca estrés, ansiedad, hasta la depresión, y no olvidemos, a veces hasta una obsesión suicida. Esto se ha dado mucho en las mujeres escritoras, pues podríamos decir de muchos países, pero sobre todo en los países en desarrollo como México, desgraciadamente, ha habido suicidios, falta de reconocimiento, pues Guatemala, Argentina, y bueno, podríamos seguir mencionando. La diversidad de género e inclusión a la salud es importante porque relaciona los derechos de igualdad y la no discriminación como un cambio significativo para avanzar en una igualdad sustantiva de los derechos humanos. Que asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la cobertura del sistema nacional debe hacerse con una perspectiva intercultural. Es importante pugnar para que la función legislativa genere condiciones de igualdad a partir de un marco normativo para evitar discriminación que por motivos de género se produce. Aunque es de reconocer que el proyecto Pro Igualdad 2021-2024 establece prioridades nacionales en materia de igualdad de género. Es importante tener la responsabilidad ética, profesional y brindar atención respetuosa y efectiva para personas que defienden la teoría queer. Y que se dé precisamente una capacitación al personal de salud sobre diversidad, inclusión y sensibilidad cultural. Que las instituciones educativas enseñen a los alumnos a aplicar un lenguaje incluyente que respete precisamente la inclusión de género sin menoscabo de desigualdades y discriminación. Señores, señoras, alumnos, jóvenes, público en general que nos escucha, muchas gracias. Esta ha sido mi presentación.